8:51 establecemos una comunicación telefónica con el señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, que el día de hoy publica en El Comercio una encuesta que da cuenta de la reacción de la opinión pública frente a la propuesta presidencial de acortar el mandato presidencial y congresal. Señor Torres, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Fernando y Patricia. No nos ha sorprendido saber que hay un enorme respaldo ciudadano a la iniciativa presidencial. 75% está con 74%, incluso 77% votaría a favor si se somete a referéndum. Así es bastante constante la respuesta. Hemos hecho la pregunta de distintas maneras y en todos los casos coincide alrededor del 75-77% está de acuerdo, tanto con la idea de que haya nuevas elecciones como con la idea de que esto pase por un referéndum y a su vez votaría por adelanto elecciones en el eventual referéndum. Bueno, y esto naturalmente no ha significado que la tasa de aprobación popular al presidente Martín Vizcarra suba considerablemente. Sí, ha subido 13 puntos a 57%. Esto también era previsible, ocurrió igual hace un año cuando el presidente anunció el referéndum para las reformas legislativas que implicaban, digamos que los congresistas no iban a poder a reelección, por ejemplo. También hubo una reacción favorable en la aprobación presidencial que incluso llegó hacia fin de año alrededor del 60%, y después vimos en el referéndum que efectivamente alrededor del 80% o un poco más estaba de acuerdo con estas iniciativas, ¿no? Entonces es muy consistente, hay un agotamiento en la ciudadanía de la mala relación que se ha producido entre el Congreso y el Ejecutivo, y entonces ve con buenos ojos la idea del adelanto de elecciones. Ahora es curioso, Alfredo, porque eran bastante predecible el apoyo más o menos masivo al hecho de a la propuesta de Vizcarra. Sin embargo, cuando uno desagrega las razones por las cuales se deben ir todos, hay un 38% que responsabiliza al Congreso, ¿no es cierto? Porque el Congreso no aprobó las reformas manteniendo la esencia que se había planteado, y hay un 24% que considera que no han logrado resultados en su gestión. Es decir, este argumento que está usando el fujimorismo de que Vizcarra se iba porque no era capaz de gobernar, de alguna manera se ve reflejado en una respuesta como esa. Así es. Hay también un 20% aproximadamente que se opone a la idea del referéndum, y se le puede sumar a algunos otros que lo ven como inevitable o aceptable, pero que consideran que es por una falta de gestión. Así es. El tema de la falta de gestión, sin embargo, también puede tener una lectura de que no pudo hacer más porque tenía algún tipo de oposición o de traba en el Congreso, ¿no? Entonces, no es fácil asumir que los que dicen que el problema es la gestión son necesariamente de oposición. Pero claramente hay una insatisfacción con el desempeño del gobierno que va más allá del 24%, ¿no? Es toda la gente que desaprueba la gestión del presidente. Y con respecto al porcentaje de personas que plantean simplemente el cierre del Congreso, no adelanto de elecciones, me parece, no encuentro ahorita el dato, pero lo tenía por acá, que la cifra tampoco es tan alta. ¿Puedes repetir la pregunta? Con respecto a las personas que aprueban el cierre del Congreso, no adelanto de elecciones, me parece que la cifra no es tan alta. Hay una pregunta específica sobre qué ocurriría si es que no se aprueba el referéndum, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay varias posibilidades. Hemos abierto hasta 4 posibilidades. La posibilidad mayoritaria, la respuesta mayoritaria, es el voto de confianza, que implica el supuesto, naturalmente, de que el Tribunal Constitucional lo permita, que implicaría el cierre del Congreso, y ahí la respuesta es mayoritaria, como el orden del 56 o 57%, si no me equivoco. De acuerdo, pero a eso me refería. 56-57% tampoco es una cifra exorbitante. Hubiéramos esperado de pronto una cifra, no sé, de alrededor del 70% para arriba. Claro, pero ahí hay 4 opciones. De acuerdo. Ya no 2, y otra de las opciones es la de que renuncien el presidente y la vicepresidenta, y el presidente del Congreso, Pedro Lachea, convoque elecciones, o sea que también se vayan, digamos,
todos el 2020, ¿no? Y entonces habría que sumar también esa respuesta, y entonces llegamos más o menos a la misma cifra del orden del 70% entre una y otra. O sea, la gente entiende que, bueno, si es que no se da el referéndum o no se puede, digamos, retirarse vía el referéndum tanto el presidente como el Congreso, entonces este otro camino que se abre, que sería el cierre del Congreso nada más, sería insuficiente. Hay un grupo que dice, en ese caso, que se vaya también el presidente y vicepresidente y se convoquen elecciones adelantadas, que es el mecanismo que habría si es que renuncian ambos, ¿no? Usted nos ha insistido en que más o menos 20% se opone a la iniciativa presidencial, pero las tasas más bajas tienen que ver con el porcentaje que quisiera ver como presidenta a Mercedes Arauz, 9%, solamente superado a la baja por el porcentaje que quiere ver a Pedro Nolechea en esa función, 7%. Sí, la población preferiría pues una solución más directa y más simple, ¿no? Que es la planteada por el referéndum. Aunque si uno revisa la historia del país, en el año 2000 lo que ocurrió fue que el propio Congreso, a propuesta de entonces presidente Fujimori, decidió en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y que hicieron aceleradas en ese momento, decidió convocar elecciones para el año siguiente sin mediar un referéndum, ¿no? O sea que también existe ese camino si es que los congresistas se allanan, como ocurrió en el año 2000, al adelanto electoral. De acuerdo. Lo que pasa es que mi pregunta, no me queda claro bien el argumento, Alfredo, era... nos tenemos que poner en la posibilidad de que no se llegue a este acuerdo y que el Congreso le diga que no al presidente. Es una opción, claro, ¿no? Es una opción. Y que no solo le diga que no referéndum, que le diga que no y punto. No queremos adelanto de elecciones. Obviamente, ante una situación como esa, el presidente solo le queda plantear una cuestión de confianza. Y ustedes, cuando hacen la pregunta con respecto a hacer una constitución de confianza, incluso señalan con la autorización del Tribunal Constitucional, es decir, sin duda de que sea que no sea constitucional. Curiosamente el apoyo no es tan grande para una población que supuestamente gritaba cierren el Congreso. Ahí hay un 56%, o sea, la mitad de la población estaría de acuerdo con que se cierre el Congreso si es que no se adelantan elecciones y la otra mitad no tanto, ¿no? Claro, pero la otra mitad no es que esté de acuerdo con que todo continúe igual. Solamente el 18% piensan que sería lo mejor que el presidente y el Congreso continúen en funciones hasta el 2021. Ya, pero las otras opciones, de acuerdo, pero las otras opciones tienes 9% que se quede Mecha Arauz, 7% que se quede Pedro Nolechea, ¿no? Claro, pero cuando se plantea en esos casos, la gente también está esperando que haya un adelanto de elecciones. A eso me refiero, ¿no? De acuerdo. O sea, que no con Vizcarra o sin Vizcarra, que haya un adelanto de elecciones. Exacto. Okay. Muchas gracias, Alfredo Torres, por estas explicaciones. Se puede leer el detalle de esta encuesta de Ipsos en el Diario del Comercio el día de hoy. Hemos comprendido la medición de la opinión pública. Ahora, después de la pausa, intentaremos comprender la lógica política que está en la base de las diversas opciones, y para eso recurriremos al politólogo Alberto Vergara de la Universidad del Pacífico. Primero la pausa y los titulares de la hora. RPP, confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva.
Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Yo lo que le dije que era un presidente, un dictador. Y no es la primera vez que lo digo, Jaime. La autocrítica es que no hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso. De la que me salvé, porque yo hubiera estado en este Congreso, ¿no? Y me hubiese tirado del puente a la tercera semana, ¿no? Yo no hubiese podido soportarlo. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, ella es parte del Poder Ejecutivo. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Son las 9:05 de la mañana y antes de darle la palabra al politólogo Alberto Vergara, vamos a oír la voz de la calle, puesto que nuestra compañera Joana Castro recorre como cada día las vías de nuestra ciudad interrogando a los transeúntes. Joana, buenos días. Buenos días, gracias. Directo en directo. Estamos en el Cercado de Lima, aproximadamente en la cuadra 5 de la avenida Bancay a esta altura. Y tras la encuesta de Ipsos que reveló que el 75% de los peruanos está a favor de la propuesta de adelanto de elecciones al 2020 y un 77% dijo que votaría a favor de esta medida de realizarse un referéndum para ratificarla, le preguntamos a los ciudadanos a favor o en contra de que se adelanten las elecciones parlamentarias y presidenciales para el 2020. Caballero, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. ¿Por qué? Porque para que puedan dejar el Congreso esos fujimoristas, fujimorismo, que para que dejen y dejen su inmunidad, para que se elijan una ley, para que ellos ya no se elijan nuevamente. Un nuevo Congreso. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a acercarnos a otro caballero para preguntarle. Buenos días, bienvenido. ¿A favor o en contra de que se adelanten las elecciones parlamentarias y presidenciales para el 2020? A favor.
¿Por qué? Porque ya necesitamos nuevos congresistas, porque los que están ahora tienen que irse, pues ya mucho tiempo están por ejemplo, esos señores Mauricio Mulder, Jorge Castillo, Luz Salgado, entre aprita y fujimoristas que están por las puras en el Congreso. ¿Su nombre, caballero? Julio César Valle Castillo. Perfecto, al señor Su. Una dama, finalmente, para terminar con nuestra encuesta, si está a favor o en contra, señora, de que se adelanten las elecciones presidenciales para el año 2020. 2020. Contra. ¿En contra? En contra. ¿Por qué? Porque no sigue el señor Vizcarra, no quiere terminar su... Él sigue, ¿no? Él va a seguir, ¿no? Va a terminar su... Pero usted como ciudadana, ¿a favor o en contra de que se podrían adelantar las elecciones? Para mí no, que siga el señor, que termine, claro. ¿Su nombre? Lidia León. Muchas gracias, Lilian. Y finalmente mencionar y recordar que el 19% en esta encuesta de Ipsos dijo en desacuerdo con los planes del presidente y el 20% previó en contra. Directo en directo, RPP Noticias. ¿No? Muchas gracias, Joana. Ahora sí, damos la bienvenida a Alberto Vergara, politólogo, doctor en esta disciplina y profesor de la Universidad del Pacífico, que ha publicado un artículo ayer de opinión en el Diario del Comercio que ha producido naturalmente muchas reacciones bajo el título tomado de una metáfora del cine, Los duelistas. Usted, por una parte, es severo sobre el gobierno en la medida que afirma que la propuesta presidencial es consecuencia de las torpezas cometidas por el propio gobierno, pero que en el mediano plazo es consecuencia de una larga lista de arbitrariedades que usted atribuye al fujimorismo, y las leo: procuraron reinterpretar la cuestión de confianza y la censura, promulgaron leyes antitránsfuga, intentaron controlar los medios de prensa, buscaron introducir nuevos requisitos para dificultar candidaturas presidenciales, etcétera, etcétera. La falta está compartida por los dos bloques que se han formado en torno a esta iniciativa presidencial. ¿Qué tal, Fernando, Patricia? Siempre un gustazo estar acá. No, yo no diría eso. Creo que esa no es la lectura del artículo. Creo que lo que has hecho referencia en este momento, de un lado son torpezas políticas y del otro lado es la deliberada acción antidemocrática. No es lo mismo, ¿no? Pero el punto de partida, creo, y que deberíamos estar todos de acuerdo, es que es una desgracia para una democracia que no sepamos cuándo vamos a ir a votar. O sea, sí creo que eso constituye un nuevo mínimo en nuestra institucionalidad en el país. En una democracia es fundamentalísimo que el calendario electoral sea conocido y uno pueda actuar. Que no sepamos si vamos a votar el 2020 o el 2021 es realmente una manifestación más de esta... descalabro institucional en el cual estamos metidos hace mucho. Yo creo que eso se puede decir sobre Gran Bretaña, sobre Israel y sobre España, entre otros países democráticos. Pero en esos países que son parlamentarios, forma parte de las reglas que de tanto en tanto, si tú pierdes la confianza del Parlamento, qué sé yo, tienes que reajustarte. Forma parte de las reglas que tengas que reajustar debido a esos supuestos, no en un régimen presidencial como el nuestro, ¿no? Porque además la duración del calendario electoral en esos casos no está sujeto a cuánto debe durar, sino a la capacidad de consenso que tienes dentro de un sistema parlamentarista. Si se pierde, hay que ir a elecciones, se acabó, ¿no? Exactamente, ¿no? Y si tienes mayoría, en realidad sí dura los 4 años, generalmente 4 años establecidos, y si tienes gobierno de coalición, ahí es donde la incertidumbre puede entrar, pero digo, igualmente es una incertidumbre que forma parte del sistema, efectivamente. Mientras que no es en nuestro caso, ¿no? Ahora, yo creo que lo que decíamos, esto es un proceso largo, ¿no? Yo no creo que se trate ni siquiera solo de juzgar a este Ejecutivo y a este Congreso. Creo que finalmente lo que tenemos que reconocer los peruanos es que no nos hemos abocado a resolver estos problemas institucionales en los últimos, por lo menos en el Perú post-Fujimori. Y que han quedado un poco flotando ahí, y entonces cuando tú no resuelves un problema, el problema va empeorando, ¿no? Entonces creo que lo que hay que evitar son los análisis que tratan de poner el énfasis en que fulano de tal malogró la economía o Perencejo fue el culpable porque de pronto se nos descarrilara la política. En realidad hay que aceptar que esos actores están jugando con unas reglas que se vienen degradando desde hace mucho, lo cual no les quita responsabilidad, sino que más bien se las pone en la medida en que son sujetos de esas reglas, pero también son los mismos que no hacen nada por enmendarlas. Te has encargado de
organizar. Estábamos discutiendo si se llamaba curar, pero sí, se puede decir curador de contenidos, una colección de Editorial Planeta que se llama Perú Breve. Y probablemente el trasfondo de mucho de lo que nos está ocurriendo está en esta explicación de Steven Levinsky y Mauricio Zabaleta de por qué no hay partidos políticos en el Perú. Que en realidad no es que señale con el dedo a nadie, ¿no? Ni siquiera a Fujimori, que se le ha asignado la responsabilidad de haber destruido los partidos políticos en el Perú. Recordemos que Fujimori llega sin partido político, ¿no?, a ser presidente, y que Vargas Llosa era producto de una alianza. O sea, ahí ya el tema partido político estaba bastante diluido. Sí, eran dos outsiders, finalmente. Finalmente eran dos outsiders, efectivamente. ¿Qué tiene que pasar para reinstitucionalizar esta historia tan triste que venimos arrastrando y que además a mí me alucina cuando pretendamos que un país se formalice por dónde, si las instituciones no funcionan y son las que canalizan la formalización en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Porque adelantar elecciones no resuelve ni remotamente el problema, ¿no? Sí, yo creo que, exacto, ¿no? Adelantar bueno, hay dos temas ahí, ¿no? Sí, claro. Uno está más asociado a la coyuntura y el otro más de largo plazo. O sea, sí creo que necesitas la convicción, por lo menos compartida, el consenso, el acuerdo de las fuerzas políticas de que esto necesita ser cambiado. Así es. Yo decía en el artículo que citaba Fernando ayer que finalmente, si nos salimos un poquito de la coyuntura y salimos de la cosa Vizcarra, Fujimorismo o Congreso Legislativo, aquí yo creo que en el país se están peleando de manera a trompicones, de manera no organizada, no son dos ideologías comprensivas, ¿no? Pero sí tienes dos posturas, creo yo, o persistir o reformar. Y a mí me da la impresión que eso es el gran debate que tenemos en el país desde hace unos años. Creo que existía la voluntad del país de reformar y de dar prioridad a las cuestiones institucionales y anticorrupción desde hace tiempo, pero que se expresaban de manera difusa, caótica, intuitiva, intempestiva en momentos de elecciones, que no tenía una clara representación política. Mientras que había otro sector que en este momento me parece muy claro en esta alianza de la derecha, vamos a llamarle, o la echea con el fujimorismo, de persistir. Para ellos, en realidad, el tema institucional no es lo fundamental, hay que resolver el microproblema de la gente de día a día y, por lo tanto, seguir funcionando con estas reglas que han desbaratado moralmente y políticamente al país. Entonces, de fondo, yo creo que esa es la discusión. ¿Quiénes están por persistir y quiénes están por cambiar? Luego se pueden las dos maneras articular de mejor manera, aterrizar políticamente con más destreza, pero creo que si lo ve uno sin pasiones, creo que esa es finalmente la discusión que está en el país hoy, ¿no? ¿Es populista la medida tomada por Vizcarra? Eso habría que ponerlo en los anales de la ciencia política, porque sería el primer populista que enmienda las leyes para irse, ¿no? Exactamente. No, pues es bastante ridículo. Bastante absurdo, sí. Alberto Vergara, permítenos ir a una pausa después de haber contestado sobre el populismo, que es un tema importante, porque hemos hablado ahora solamente sobre política, y acá hay un tema judicial, y usted lo pone de relieve en el artículo. Junto o por encima o por debajo, no sabemos, de esta crisis política y de este debate institucional, lo que hay también es la tentativa de algunos por garantizar una forma de impunidad. Y quisiera, por favor, que integre ese aspecto a su análisis político institucional. Lo haremos después de una breve pausa. Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. La banda ícono del rock mundial, Bon Jovi, llega en vivo con su tour This House Is Not For Sale, interpretando todos sus éxitos. Bon Jovi, 2 de octubre, Estadio Nacional. Entradas a la venta en Teleticket de WOM y Metro. Descuento exclusivo con tarjetas Interbank. Bon Jovi, en vivo. Una producción de Artes y Live Nation. Hace muchos años nos quedamos a un paso de la gloria. Pero hoy, más de 25 años después, no vivimos lamentándonos por lo que pudo ser, sino que trabajamos duro por lo que será. Un futuro donde la alegría de nuestros triunfos no se vuelva a apagar.
Llevamos 25 años acompañando a los peruanos, convencidos de que el futuro lo escribimos juntos hoy. Señor presidente, en nuestro mes de aniversario, un grupo de arequipeños, de nacimiento y de corazón, queremos decirle algo muy importante. Arequipa no es violencia. Los arequipeños amamos la paz. Arequipa no quiere piedras ni llantas quemadas en el Valle de Tambo. Los arequipeños queremos un valle moderno encaminado hacia el futuro. Arequipa rechaza totalmente la actitud destructiva de sectores radicales con intereses políticos electorales. Los arequipeños apoyamos la minería responsable con pleno respeto al medio ambiente. Arequipa le dice sí al desarrollo. Es por eso que en este momento nos estamos organizando para enfrentar la amenaza de los que quieren condenarnos al subdesarrollo. Nosotros somos Arequipeños por Arequipa. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale. Trabájalo por un año, vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Son las 9:18, estamos conversando con el politólogo de la Universidad del Pacífico, Alberto Vergara, y antes de hablar sobre su trabajo como editor de varios libros esos últimos días, queremos reiterar la pregunta de cómo se relaciona la crisis política que usted ha analizado como politólogo con el problema judicial, porque no nos olvidemos que toda esta etapa reciente comienza con los descubrimientos sucesivos de casos gravísimos de corrupción, tanto de empresarios como de políticos y de jueces. Sí, es un insumo, ¿no? Finalmente uno desde la academia o desde analíticamente tiende a escindir estos dos universos como si lo político o lo judicial, pero en verdad lo que creo que la indignación nacional de estos últimos años está más bien fundada en los lazos preocupantes entre uno y otro, entre lo judicial y lo político, es decir, el caso Odebrecht y los audios que provienen del caso de los cuellos blancos y todo esto, lo que muestran más bien es que el mundo de la política y el mundo de la justicia, el mundo de las reglas y el mundo de los actores tiene una intimidad, una promiscuidad más que intimidad, un contubernio bastante preocupante, en el cual escuchamos a jueces que arreglan reuniones con políticos, políticos que confían en que ciertas decisiones en el Poder Judicial no los van a tocar. Entonces, creo que finalmente es el hartazgo que proviene de la visibilización de esta justicia injusta, la que ha tenido consecuencias en cambiar el ánimo político del país. Es esa vinculación la que creo que ha tenido esa causa, ¿no? Hay una cosa que resulta otra vez paradójica, porque a raíz de todo el escándalo judicial y el caso Odebrecht, porque se juntaron ambas cosas, claro, ¿no es cierto? La población decidió tomarse en serio reformas que suele ver muy alejadas, ¿no? Cuando hablas de la reforma política o la reforma de justicia, normalmente la respuesta de los políticos es: la gente está preocupada por el día a día. Uh-huh. No, la gente apoyó de manera masiva el hecho de que se hicieran reformas institucionales, grandes reformas. Y sobre todo no hay por qué despreciar a la población y creer que es incapaz de entender el día a día y la semana y el mes y el año y sus hijos. Que por supuesto, exactamente. Sin embargo, Vizcarra logró capitalizar eso, logró impulsarlo. ¿No lo está petardeando a la hora que decide nos vamos todos? Porque lo cierto es que, por ejemplo, las reformas en materia política, específicamente electoral, no van a cuajar de acá al 2020. Por lo tanto, la representación política que se esperaba mejorara con esas medidas
no va a ser beneficiaria de esas medidas, ¿no? No estoy seguro de esto, pero entiendo que no todas, ¿no? Entiendo que hay algunas que van a pasar, otras que no, está por verse en esta incertidumbre legislativa en la que estamos, ¿no? Pero creo que sí pasen, porque pueden figurar, pero de ahí a que los partidos las puedan implementar, y esa es otra historia también, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Es que es el cambio abrupto de situación y que te mete en un nuevo escenario en el cual necesariamente habrá que improvisar y por eso yo también decía ayer en el artículo finalmente lo que tenemos que ojalá el 2020, más que confiar en estas reglas que no sabemos si se van a cambiar o no, que los ciudadanos hayan aprendido algo de estos años y que los políticos también hayan aprendido algo del papelón que han hecho en estos años también, ¿no? Pero también depende del menú que nos pongan por delante, pues, ¿no? Porque si el menú no trae puro trambollo, no hay mucho que hacer, ¿no? Respecto de ese menú, usted dice que no le gusta, pero que sin embargo, estando donde estamos, lo mejor que puede pasar es salir cuanto antes de este empate catastrófico. Sí, porque me parece que no me gusta por lo que ya hablamos. Yo creo que yo hubiera preferido un gobierno que piensa de manera tal vez más política, y política no necesariamente es el consenso, la política también es doblegar al rival, y que por lo tanto intente sacar sus reformas haciendo política y lidiando con este Congreso. Siento que en algún sentido dictaminó, no hay más espacio para la política, nos tenemos que ir todos, y yo creo que finalmente me cuesta aceptar que estamos en una situación así de radical. Pero ya soltaron la propuesta, nadie la va a retirar. Es constitucional, creo, bastante clara, o sea que hay que estar en el escenario en el que ya estamos. Y en el que ya estamos me parece que es mejor que efectivamente pues, se vuelva a repartir la baraja y que sea la ciudadanía la que recomponga esta situación, que por lo demás tiene mucho de artificial. Ahí creo que hay una serie de ingredientes que le dieron al resultado electoral del año de 2016 una artificialidad que se ha prolongado en el tiempo demasiado. Es decir, la combinación de un presidente, de un candidato como Pedro Pablo Kuczynski, que obtenía la gran mayoría de sus votos en Lima, combinado con con la forma de elegir a los congresistas, hizo que el fujimorismo tenga una representación en el Congreso que es completamente artificial respecto de lo que tenía en el país. Desproporcionada, pero además también resultó siendo, entre comillas, artificial la elección de Kuczynski, porque ganó en virtud, pero además ganó en virtud de que todos los demás se iban cayendo, todos sus grandes rivales iban saliendo de camino, o sea, no era probablemente si hubiera sido la opción número uno de los votantes, su representación parlamentaria hubiera sido más numerosa, ¿no? Sí, claro, y aunque no sé, porque realmente hay un problema de limeñidad en su candidatura, y en segunda instancia creo que algo que ocurrió hemos hablado de este ánimo en la población, de indignación, anticorrupción, proinstituciones, que yo creo que de alguna manera difusa, hemos dicho, estaba ahí. Pero Vizcarra logra darle representación política en el referéndum. Y entonces, yo ponía en el artículo que cita ayer Fernando, si tú agarras los 3 departamentos en los cuales el fujimorismo obtuvo más votos el 2016, es una volteada de tortilla completa, porque todo el mundo apoya en proporciones aún más masivas las propuestas de Vizcarra a las cuales el fujimorismo se opone el 2018. Es decir, sí hay un cambio en el ánimo político que tal vez necesita de adaptarse a esta nueva condición, y que creo que esta salida de que se vayan todos puede facilitar que eso ocurra. ¿Y quiénes serían los nuevos actores? ¿Tienes alguna? Ya sé que tú, Steven Levitsky decía, me hizo regla la vez pasada, que los politólogos son los peores para pronosticar el futuro, que él cada vez que hacía una proyección salía todo al revés. Así es. Pero no te digo quién va a ganar. No se cansa de equivocarse. Pero yo le decía, no es culpa tuya, es que todo lo que ocurre en este país es tan raro que es casi imposible de proyectar. Hay una frase que le atribuyen a Mahoma, que es que el futuro está hecho para desmentir a los profetas, ¿no? A los falsos profetas. Alberto Barguera, entonces, perdón. Pero me gustaría que me conteste si ve algún rostro nuevo, algunas liderazgos emergentes que podrían ocupar este espacio que se va a abrir finalmente, ¿no? A ver, yo diría 2 cosas. Una es que creo que hay un momento en el cual el ánimo de la población está abierto, me da la impresión, por el contexto, a posiciones moderadas, institucionalistas, y que creo que podría ser una vía exitosa. O sea, no hay espacio para mucho radical aparentemente.
O sea, siempre hay espacio, pero quiero decir que en la medida en que tienes un sistema de segunda vuelta, generalmente el moderado le va a ganar a cualquiera de los dos radicales. Pero eso también depende luego, ese es tu factor social, si quieres, tu factor de la demanda, pero como decías, la oferta, si luego tienes 7 candidatos que defienden esa misma opción, van a diluir el voto y terminarán ganando 2 radicales, ¿no? Entonces, y el tercer elemento que creo que cambia para esta elección es que durante los últimos años en el Perú, ¿cuál ha sido la dinámica para lanzarte a ser candidato presidencial? Decías, a ver si me saco el guacho y juego yo la segunda vuelta con Keiko y le gano gracias al antifujimorismo. Hoy eso muy probablemente ya no va a haber. Entonces hoy lo que hay es 2 espacios para jugarte el guacho, lo cual para la segunda vuelta, lo cual va a alentar más candidatos. Alberto Vergara, si nos alejamos un poco de la coyuntura y del artículo de ayer para hablar de libros, hay que destacar uno que ha publicado con el ex rector de la Universidad del Pacífico. El próximo rector, porque ha sido reelegido. Bueno, ha sido reelegido ya. O sea, ha sido elegido. Yo lo conocía como ex rector Felipe Portocarrero Suárez. Aproximaciones al Perú de hoy desde las ciencias sociales. Alguien que no lea ciencias sociales o que desconfíe de ellas, quiere saber ¿qué va a descubrir en ese libro? ¿Qué hemos aprendido desde las ciencias sociales sobre el Perú o qué estamos a punto de aprender? Es un libro que lo que busca es, hemos tratado de pedirle a gente que está haciendo investigación hoy sobre problemas del Perú de hoy, que tal vez ha publicado libros largos y sesudos, le hemos pedido, escribe el artículo que va a ser fácil de leer respecto de tus temas. Ejemplos. Por ejemplo, Danilo Martuchelli, que tiene este libro extraordinario sobre Lima, pero claro, es un libro que apareció en una editorial un poco oscura, que no vive acá, agotado, que no vive acá. Entonces le dijimos a Danilo, escribe el artículo que la gente va a leer de tu libro en 15 páginas. Y entonces Danilo lo ha producido. Y lo mismo con Raúl Asensio sobre las nuevas dinámicas de la política rural en el Perú. Tiene un libro precioso, grande, sobre la provincia de Quispicanchi, es un excelente estudio de sociología rural, política. Le hemos pedido también, escribe por favor el resumen de tu libro en 20 páginas. Y entonces creo que si alguien quiere estar al día de lo que está produciendo hoy las ciencias sociales peruanas, ese es un buen libro, entre otros, porque hay como hay 10, 12... Es tu cruzada, ¿no? Sí, me he puesto en plan ¿Cuándo se presentó de divulgador. ¿Qué? ¿Cuándo se presentó hace 2 días en la Feria del Libro. De hecho, la colección Perú Breve de Planeta tiene no solo el título de Steven Levitsky, sino este otro que está buenísimo, de Montesinos a los Cuellos Blancos, de Luis Pázara. Y la verdad que le agradezco, Alberto, que haya hecho aterrizar a todos los académicos de una patada en el mundo de los lectores comunes y corrientes. Es una costumbre muy norteamericana, por ejemplo, la divulgación, que acá pareciera que los académicos le tienen pavor a escribir para todos, ¿no? Y ojo, la palabra divulgación a veces contiene una pequeña gota de paternalismo, y no es el caso, creo. Más que divulgación es justamente encontrar las formas de hacerlo llegar, pero sin paternalismo, ¿no? No, por supuesto, lo que pasa es que no todos tenemos que ser especialistas para poder leer libros de personas que analizan la realidad desde su propia profesión, ¿no? Muchas gracias por estar presente, Alberto Vergara, politólogo, profesor universitario y editor fecundo. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Curador. Una pausa. Curador de contenidos. Palabra nueva. Sí. Hablaremos después sobre cosas alejadas de la crisis política, el volcán Ubinas en el sur y los problemas de circulación y transporte en Lima con pico y placa que desde hoy impone sanciones. Primero vamos a la pausa de la media hora. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Es momento de un café de noticias. 1. El 75% de peruanos está a favor de la propuesta de adelanto de elecciones, según la última encuesta nacional urbana desarrollada por Ipsos. 2.
Hoy la ciudad de Arequipa se suma al paro indefinido que acatan los pobladores del Valle del Tambo desde hace 22 días contra el proyecto minero. Tía María. 3. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y la bancada de Fuerza Popular, el Fujimorismo, se reúnen esta mañana a las 11 en el Congreso para revisar el proyecto de adelanto de elecciones. 4. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que los tiroteos en Texas y Ohio son parte de un problema de salud mental. 5. Y el Perú se ubica ya octavo en el medallero general de los Juegos Panamericanos con 23 medallas, a las que, por supuesto, se pueden sumar más en esta jornada. ¡Qué buen café de noticias! El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. RPP, confianza por todos los medios. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Desde el día de hoy, el plan para ordenar la circulación vial de Lima, llamado Pico y Placa, entra a una fase tal que se aplicarán sanciones severas para quienes usen automóviles con el número de placa prohibido, lunes, martes, miércoles y jueves, y agravadas al doble
para quienes intenten disimular u ocultar sus placas. Para entender la eficacia de este mecanismo, hemos invitado a un especialista, el señor Juan Tapia Grillo, presidente del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre, CIDAT, que además ha sido presidente de ProTransporte, que es decir, tiene experiencia en la función pública municipal. Señor Juan Tapia, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el balance que el CIDAT hace al término de 2 semanas de marcha blanca en este plan llamado coloquialmente pico y placa? Sí, lo que habría que mencionar previamente es que este denominado plan de reordenamiento es discutido y es conocido como un plan para aplicar por los Juegos Panamericanos, ¿no? Y como tal nació como un plan de, vamos a llamarle, un plan de impacto, ¿no?, de desvío de rutas para poder ejecutar los Juegos Panamericanos. El cómo saltó de un plan de los Juegos Panamericanos a un plan, digamos, más ampliado, digamos, conforme la ordenanza lo prueba, es quizás ahí donde se encuentran los problemas principales, porque como tal es un plan que realmente en ningún momento reduce la cantidad de vehículos y lo que hace es derivarlos a las vías alternas. Y esto lógicamente causa impactos negativos mucho más graves de lo que se quiere arreglar en las vías alternas. ¿Por qué cree usted saber que no reduce el número de vehículos cuando manifiestamente, si uno sabe que está prohibido, algunos sabrán que no saquen el auto y no se pongan en dificultades? Sí, lo que hacen las personas es ir por las vías alternas, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive en La Molina no va por Javier Prado, se va por San Borja Norte o se va por la avenida Angamos, ¿no? Una persona, por ejemplo, que quiere venir a radioprogramas no viene por la vía principal de la vía expresa, pero viene por la auxiliar. Y si uno viaja por la auxiliar no está sujeto a ninguna multa. Sí, pues. Entonces realmente el vehículo es el mismo. El vehículo no deja de circular. El vehículo no deja de circular, pero se evita que ciertas vías que estaban hipercongestionadas porque la gente no usaba las vías alternas, o sea, la mitad irá por la vía principal y la mitad irá por las vías alternas. La idea no es sacar los carros de circulación, eso se ha hecho en otras ciudades. La idea es que ciertas vías que son fundamentales en determinadas horas no tengan tanto tránsito. Y ojo, no solo es que una persona va a ir por la vía alterna. Si yo tengo que salir de mi casa si no tengo apuro, en lugar de salir a las 9, que es una hora pico, bueno, pues salgo 10:30, que ya acabó la restricción y generó menos congestión, ¿no? Sí, digamos, el punto de vista que señalas es importante. ¿Por qué? Porque la experiencia mundial nos demuestra de que el impacto del tránsito no solamente está en la congestión. El impacto del tránsito causa otros daños, como la contaminación ambiental, por ejemplo, especialmente en una ciudad que tiene tantos vehículos viejos, ¿no? Y la contaminación ambiental es la razón de ser. Como nacen estos programas en el caso de Chile y en el caso de México, no nacen como un problema de congestión, nacen como un problema de salud pública. Y en este sentido, cuando el traslado de vehículos se producen a vías alternas, que las congestionan, por ejemplo, como está pasando en San Borja Norte, en López de Ayala, en Angamos, por ejemplo, lógicamente esto genera un nivel de contaminación mayor que lógicamente afecta a los que viven en este corredor, tanto en ruido como en particulado, ¿no? Y estos daños no han sido evaluados. Y lo segundo es que el segundo elemento, porque se cuida de alguna manera cuando se implementan estos planes, es tratar no solamente de evaluar el tema ambiental, que puede ser local o en el caso incluso de cambio climático, que afecta al cambio climático porque los vehículos están quemando combustible en una mayor congestión, ¿no? Es el hecho de que se derivan algunos daños, si esto se vuelve permanente. ¿Por qué están generando más contaminación si alguien decía el otro día... Queman más combustible, ¿no? ¿Pero por qué? Si hay personas que dicen, yo me demoraba 1:30 en atravesar del punto A al punto B, ahora me he demorado 45 minutos. Ya pues ahí hay menos combustible. Mire, yo vivo al borde de La Molina y Surco. Viniendo por Javier Prado me podía demorar 25 o 30 minutos. Hoy día me demoraba 1 hora. ¿Más que antes? ¿Por qué ha venido por el doble? Porque he tenido que venir por San Borja Norte porque mi placa es par y no puedo venir por la avenida principal. Entonces me he demorado el doble de tiempo que me hubiera ido. Se demoró el doble del tiempo y alguien se demoró la mitad. Y además, discúlpeme, pero el principio de la historia única no funciona. O sea, yo vivo y a mí me pasa, no necesariamente es un indicador para decir que todo está mal. No digo que está mal, sino a lo que me refiero es que el criterio, vamos a decir, ¿por qué yo ordeno el tránsito? Sí. Porque quiero evitar congestión, pero no solamente congestión, quiero evitar contaminación, que es el principio de las grandes ciudades, y es por eso que hay alertas en México y en Chile que dicen, hoy día no salen los niños al colegio porque hay contaminación. Pero reconocemos que México y Chile son probablemente 2 de las ciudades con mayor contaminación en el planeta, ¿no?
Pero Perú Lima en particular, está como la tercera ciudad más contaminada del mundo. Pero por otras razones también, ¿no es cierto? Pero en el caso de Lima, principalmente vehículos. Pero Lima está frente al mar, de acuerdo, pero que tiene que ver con vehículos viejos. A lo que voy es, no hay data suficiente en este momento para descalificar un plan piloto, porque no hemos medido si los índices de contaminación han subido o han bajado, ¿no? Porque no se han evaluado, ni siquiera se han tenido en cuenta. No sé, usted no sabe si se están midiendo o no se están midiendo. Por lo menos nadie se ha dicho nada. Bueno, pregunte, pero lo cierto es que no es, a lo que voy es un plan piloto. Nunca se ha hecho nada, ningún intento, de ningún tipo por descongestionar las vías. Esto puede ser un desastre, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ¿qué tal si esperamos que termine el piloto para hacer una evaluación en lugar de anunciar catástrofes por adelantado? Es que yo le diría que la experiencia mundial nos dice que si queremos regular el transporte y aliviar la congestión, existen otras formas, y mucho más sencillas, menos costosas, menos complicadas. Para ver esas otras formas vamos a tomarnos el tiempo, pero antes vamos a hablar sobre el volcán Ubinas en el sur de nuestro país, y tomamos contacto para eso con nuestro enviado especial, Rob Reina. Rob, buenos días. Buenos días, Fernando, Patricia, directo en directo desde el pueblo de Ubinas, en Moquegua, donde hemos llegado el equipo de RPP Noticias para ser testigo de primera mano de este plan de evacuación que han iniciado las autoridades para poder retirar a todos los pobladores de esta zona y ubicarlos en albergues. Y es que el volcán Ubinas se encuentra en alerta naranja, por lo cual se espera una erupción en las próximas horas o en los próximos días. Hay que mencionar que nos encontramos en la plaza del pueblo de Ubinas, que está casi desierto. Nos comentan que apenas 30 familias de las 200 que viven acá se encuentran todavía en este pueblo, y estas familias se niegan a irse del lugar. Nosotros acabamos de llegar hace instantes, pero lo primero que podemos observar es toda una plaza llena de cenizas. Es un pueblo de cenizas, incluso se siente al momento de respirar el respirar pesado de las cenizas y de los metales pesados que son producto de la erupción del volcán. El pasado 24 de julio, el volcán Ubinas tuvo su proceso eruptivo más fuerte, el cual alcanzó gases de hasta 9.000 metros de altura. Continuamos todavía en la zona, nosotros vamos a mantenernos aquí a la expectativa y sobre todo esperando poder conversar con algunos pobladores y con aquellas personas que no evacuaron y que, según señalan, no quieren llegar a los albergues, ellos quieren quedarse aquí en su propio pueblo, pues manifiestan que ellos ya lo hicieron en el año 2006 y ellos lo único que quieren ya no es un albergue temporal, sino un albergue permanente. Desde aquí, desde el centro de la plaza del pueblo de Ubinas, directo en directo, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Rob Reina, por este informe. Hemos difundido en la televisión del canal 10 de RPP imágenes desoladoras de una ciudad fantasma, Patricia. Así es, increíbles las imágenes, los montículos de ceniza que ocupan las calles. Obviamente es imposible vivir. Nos alegra saber que disciplinadamente la población ha seguido las recomendaciones de los científicos y han evacuado. Ojalá que en Lima pudiéramos hacer lo mismo cuando hay contaminación. Retomamos nuestra conversación sobre el plan pico y placa con el señor Juan Tapia después de una breve pausa. Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Jesse Joy regresa a Perú junto al gran Noel Shahriz para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 25% de descuento con tarjetas en COSUD. Y no te pierdas al dúo mexicano Jesse Joy junto a Noel Shahriz. Radio oficial Corazón, única como tú. Esas pastillas rosadas que estás tomando, te las voy a aumentar, ¿ya? De 0,2 a 2. ¿Y las blancas cuántos estás tomando? 2, me dijo, por día. También te las voy a aumentar. 2 en la mañana, 2 en la tarde y 4 en la noche antes de... No, 5 en la noche antes de dormir. Y una más te las voy a dar para emergencia. Una más. Pero no abuses. No abuses.
Tendrán que pasar 200 años para que la desigualdad entre hombres y mujeres desaparezca. Hoy, las mujeres peruanas ganamos 1/3 menos por el mismo trabajo que hace un hombre. Y en política, en las últimas elecciones, ninguna mujer fue elegida gobernadora regional. Es hora de hablar de igualdad de oportunidades. RPP te invita al segundo foro Mujeres de Cambio, este viernes 16 de agosto, en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. Inscríbete en rpp.pe. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola, Arca Continental Lindley. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? RPP, confianza por todos los medios. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Es momento de un café de noticias. 1. El 75% de peruanos está a favor de la propuesta de adelanto de elecciones, según la última encuesta nacional urbana desarrollada por Ipsos. 2. Hoy la ciudad de Arequipa se suma al paro indefinido que acatan los pobladores del Valle del Tambo desde hace 22 días contra el proyecto minero. Tía María. 3. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y la bancada de Fuerza Popular, el Fujimorismo, se reúnen esta mañana a las 11 en el Congreso para revisar el proyecto de adelanto de elecciones. 4. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que los tiroteos en Texas y Ohio son parte de un problema de salud mental. 5. Y el Perú se ubica ya octavo en el medallero general de los Juegos Panamericanos con 23 medallas, a las que, por supuesto, se pueden sumar más en esta jornada. ¡Qué buen café de noticias! Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 9:50, estamos entrevistando al señor Juan Tapia, presidente del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre, a propósito del plan piloto de la Municipalidad de Lima Metropolitana para ordenar la circulación en nuestras arterias. Señor Tapia, usted nos dijo, citó como ejemplo su propia experiencia, que antes venía de La Molina hacia la zona sur de Lima en 25 minutos y le toma ahora más. ¿Nunca pensó en tomar un taxi o un transporte público? El objetivo no es eso, que vayamos renunciando poco a poco a la idolatría del auto privado en beneficio de un transporte público.
Sí, yo creo que es el óptimo. Lo que pasa es que esta zona es la que no tiene transporte público, o muy escaso transporte público, ¿no? Si usted transita por la avenida San Borja Norte, no existe transporte público, ¿no? En todo caso, este es un reto que tiene la ciudad y el alcalde, ¿no? Yo creo que destacar que el alcalde ha tenido una sensibilidad positiva y es decir, algo tengo que hacer, ¿no? Y en este algo tengo que hacer, creo que el esfuerzo que está haciendo en forma responsable y en este sentido, ojalá que sean monitoreos serios, ¿no? Creo que está haciendo lo correcto, ¿no? Porque hay que hacer algo, ¿no? Pero en este algo, la experiencia internacional nos demuestra que no es el mejor camino, ¿no? Un plan de desvío para un juego olímpico no puede terminar como un tema permanente. Y esto Nunca requiere... se ha dicho que era para los Juegos Olímpicos. El alcalde Muñoz usó esa circunstancia para proponer un plan que está concebido como un plan permanente. Sí, y yo creo que ahí hay un error de no haberlo explicado, porque este plan, quienes hemos sido técnicos y hemos participado en invitaciones y reuniones, se nos fue expuesto como parte del plan olímpico, o sea, nos se puso así, ¿no? Y así se nos hizo conocer. Lo único que dice la ordenanza es que lo hacen a partir de un pedido de la policía. Entonces, lo que yo supongo es que la policía canalizó el requerimiento de los Juegos Olímpicos hacia la municipalidad. Es lo que se deduce de la ordenanza municipal, porque en ningún momento menciona Copal. Pero este plan es copia fiel de lo que propusieron los expertos asesores de Copal, ¿no? Y es lo que se ha hecho, ¿no? Y en este sentido, como es un plan de desvío, lo que se está implementando, la experiencia internacional lo demuestra, y en este sentido, digamos, sería prudente que la municipalidad haga las evaluaciones más serias, efectivamente puede conducir error, ¿no? Pero lo más grave no es que no se haya hecho ningún esfuerzo por mejorar el servicio de los buses. Usted dice San Borja, parte sur del Lima, pero hay el eje Javier Prado, un eje que se había planificado. Hay menos buses y aparecen colectivos en todas partes, con el problema de más atascos y más contaminación. Eso es lo grave, de la misma manera que el metro que no avanza y la autoridad de transporte que costó tanto crear para que no se hable en absoluto de ella de hace 2 meses. Sí, efectivamente en esta evaluación creo que ahí los técnicos tenemos que apoyar a la gestión municipal por el beneficio de toda la ciudad. Creo que hay mucha gente en Lima que conoce el tema y es el hecho de que se puede hacer muchísimo. Por ejemplo, un tema que Lima no aplica, que lo aplican muchas ciudades con éxito, es las vías reversibles. Somos conscientes que hay vías que en un momento la gente sale y en otro momento ingresa. Entonces, este espacio de tiempo se usa como vías reversibles en muchas partes del mundo. El hecho, por ejemplo, nos quejamos de que el transporte está mal. Efectivamente, sin hacer poca inversión, podemos nosotros mejorar el transporte público. Si nosotros aumentamos la velocidad del transporte público, indudablemente vamos a aumentar la oferta. Esto quiere decir que si un vehículo en 1 hora da media vuelta, podría dar una vuelta completa, sigue el aumento de la velocidad. Y esto significa implementar carriles exclusivos para el transporte público. Una medida permanente que de hecho puede dar muchos frutos inmediatos es colocar en los corredores segregados de alta capacidad precisamente estas vías segregadas para buses, que de seguro va a aumentar el volumen como oferta del transporte público sin haber invertido nada en nuevos buses, simplemente ordenándolos, ¿no? Y en este sentido yo creo que son medidas que la experiencia internacional nos demuestra. No hay que olvidar que el problema de Lima no solamente es tránsito, el problema de Lima es de contaminación. Según la UNOPS, estamos ubicados, según digamos la OPS, estamos ubicados como 3ª ciudad más contaminada del mundo. Y esto es sumamente grave. Y además es imperdonable, porque decíamos, Chile y México, Santiago y México están enclavados en casi como una especie de hueco, en una especie de cráter, y no hay manera de que el smog se vaya para ninguna parte. Nosotros tenemos un litoral, estamos al borde del mar, no tendríamos por qué estar respirando aire tan contaminado, ¿no? Exactamente. ¿Y estas medidas se pueden tomar complementarias a las que se han tomado, o sería mejor abandonar, si es que la evaluación es negativa, y echar mano de estas otras iniciativas que parecen más eficientes? Sí, yo creo que lo que tú planteas es lo más sensato, ¿no? Evaluar, como lo has dicho, y si no es lo correcto, abandonarlas hidalgamente y adoptar otras. Pero no perder esta iniciativa del alcalde de decir, quiero hacer algo. De acuerdo. Esto no debemos atacarlo. Al alcalde hay que apoyarlo en este sentido. No hay que bajarle la llanta a alguien que por fin se atreve a tomar una iniciativa. Exactamente. Digamos, ¿no? Yo creo que es lo que hay que felicitar en la gestión del alcalde y tratar de apoyarlo, ¿no? Porque realmente si él tiene el ánimo, Rubén lo decía algo, haz lo que puedas, donde estés, con lo que tengas, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que imitar
invitar. Y el alcalde nos ha dado su primer paso. Quizás no sea el mejor a partir de la experiencia internacional, pero creo que su voluntad es importante. De acuerdo. Juan Tapia, presidente de CIDAT, Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre, muchas gracias. Hasta acá nuestro programa. Patricia, tenemos cita contigo a las 7 de la noche en el canal 10 de RPP para saber... ¿Quién tiene la razón, por supuesto? Tiene la razón con Patricia del Río. Por lo pronto, quédense con el gastrónomo Gastón Acurio, que tiene una receta que proponernos. Buenos días. Y luego en sentido.